Bueno, bienvenidos a las jornadas de sensibilización de la oficina de la PyME Smart Tech Cluster. Un día más, hoy estamos con Human Leadership y con Nodler, representado por Felipe, y en cuanto a Human Leadership por Xavi y Quique, que ya los conocemos de algunas jornadas anteriores. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y este concepto que estoy seguro que nos van a explicar muy bien de concepto de inteligencia artificial colectiva. Así que, como siempre, yo por mi parte voy a hacer la presentación de lo que hacemos desde las oficinas Acelera Pyme y un poco qué es este programa Acelera Pyme, y ya posteriormente pues daré paso a Xavi, Quique y Felipe para que desarrollen su presentación. Va a ser una presentación muy dinámica, no tenemos presentación en PowerPoint, así que os invito a que podáis comentar, que podáis aportar. Siempre intentamos que eso ocurra porque al final las sesiones son bastante más enriquecedoras. Así que tendréis disponible el chat y luego también podéis levantar la mano que os aparece abajo en pantalla para que os pueda abrir el micro, por si queréis decirlo directamente a viva voz. Así que, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué son las oficinas Acelera Pyme? Las oficinas Acelera Pyme son espacios que están destinados a que la pyme pueda acercarse y que pueda recibir todo lo que necesita para avanzar en la transformación digital de su organización. Al final, el programa Acelera Pyme lo que busca es precisamente eso, ¿no? Impulsar la transformación digital de la pyme española, y es un programa que está financiado por los fondos europeos y con la gestión y el apoyo de Red.es. Estos espacios están dentro de diferentes organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos dentro de Smart Tech Cluster, que es un clúster, una agrupación de empresas y entidades que representamos, a todo un conjunto de empresas y entidades que trabajan la transformación digital en su aspecto más amplio. Esto nos da mucha facilidad para poder ayudar a la pyme en cualquier necesidad que pueda tener en cuanto a su proceso de transformación digital. Cuando digo cualquier necesidad, digo cualquier necesidad. Tenemos socios que pueden dar respuesta a tecnologías, a personas, a estrategia, cualquier necesidad en la que os encontréis, os podemos ayudar en avanzar, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos desde las oficinas? Nosotros, por un lado, todos los servicios son gratuitos, porque, como he dicho, está financiado por los fondos FEDER, y básicamente el objetivo principal es impulsar la transformación digital a través de este asesoramiento y acompañamiento. No hacemos servicios consultivos, básicamente son servicios que os permitan a vosotros avanzar. ¿Cómo lo conseguimos? Pues hacemos diagnósticos de madurez digital, que esto lo que procuramos es poder conocer en una sesión de forma generalista vuestra situación de madurez digital para poder orientaros hacia dónde debéis empezar a poner el foco. Esto lo conectamos también muy bien con el Kit Digital, que es esta herramienta de financiación para incorporar soluciones digitales básicas, para ver cuáles de estas soluciones básicas pueden ser interesantes priorizar. Luego, tema de consultas que podáis tener, tema de proveedores que necesitéis para cualquier necesidad que podáis tener encima de la mesa a día de hoy que nos permita avanzar en la transformación digital. Y luego, tema de ayudas, ¿no? Si podemos, os las tramitamos como el Kit Digital, y si no, os asesoramos en las ayudas que hayan disponibles según vuestros objetivos. Como me habéis escuchado ya decir, el Kit Digital está muy asociado a nosotros, porque al final está dentro del programa Acelera Pyme. Por lo tanto, nosotros como oficina os ofrecemos diferentes servicios para que podáis acogeros. Os podemos tramitar el Kit Digital en vuestro nombre. Podemos ayudaros a construir, como os decía antes, qué soluciones que subvenciona el Kit Digital son más interesantes priorizar para vuestra organización. Y finalmente, puesta en contacto con agentes digitalizadores, que digamos es esta figura de proveedor que está registrada en el programa Kit Digital. Luego tendríamos, por otro lado, el tema de la sensibilización, que es precisamente donde estamos hoy. Para ello, procuramos lanzar 2 jornadas a la semana en diferentes temáticas de transformación digital. Como ves aquí,
digamos, en las categorías reflejadas, ¿no? Pues intentamos lanzar jornadas relacionadas con tecnología, con personas, con metodología, con estrategia y financiación. Al final, digamos, es lo que hemos considerado las grandes áreas que hay que tener, que no son pequeñas, que hay que tener en cuenta para afrontar la transformación digital. Siempre intentamos que las jornadas sean útiles, que os despierten curiosidad y podáis, digamos, avanzar después con los ponentes o por lo menos sobre la temática que os ha interesado, podáis incorporarla en vuestra pyme. Todas estas jornadas, como he dicho al inicio, se graban y las tenéis disponibles en nuestra página web, que tenéis aquí el enlace, o en nuestro canal de YouTube. Y nada, yo ya por mi parte, mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital y el responsable de la oficina Acelera Pyme de SmartTech Cluster y queda a total disposición para ampliar la información que creáis conveniente. Así que yo ya por mi parte, Xavi, Quique y Felipe, os cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Pau, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Evidentemente os recuerdo esto, que estamos aquí para vosotros. Por nuestra parte, Quique y yo formamos parte y creamos Human Leadership y buscamos que las organizaciones valoricen ese factor humano, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia artificial, pues no podemos dejarlo de lado, ¿no? Y entonces todo esto nos afecta porque el factor humano en la digitalización es súper importante, empezando porque nos importáis las empresas pequeñas. Es decir, no queremos que esto sea un monopolio de Google, Amazon, de los grandes y que los pequeños nos quedemos fuera, sino que creemos y tenemos la oportunidad de, a través de la inteligencia artificial y colectiva en este caso, pues potenciar esa asociación, esa colaboración. Así que contamos con Quique, mi socio y colega. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Creo que has hecho una buena reflexión, Xavi. Y con Felipe García, que es uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España, que antes de que se hablara de inteligencia artificial ya estaba con ello, investigando sobre cosas que no hemos reflexionado muchas veces, ¿no? Es cómo se organizan las abejas, por ejemplo, ¿no? Y que es la verdadera inteligencia artificial y que es la que realmente queremos potenciar, ¿no? Que es esa capacidad de colaboración, esa capacidad de que nos aporte algo más allá de lo que podemos hacer, ¿no? Buenos días, Felipe. Hola, buenos días. Como yo suelo decir, no se puede hacer inteligencia artificial sin inteligencia natural. Entonces, 3.500 millones de años de evolución, parece que no pueden equivocarse, ¿no? Pues parece que no, que algo tendrán de razonable. Y justamente, claro, últimamente estamos hablando de ChatGPT, ¿no? Y está como muy en boga, ¿no? Entonces dicen, es muy fácil incorporar la inteligencia artificial en tu empresa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no toda inteligencia artificial ni es inteligente ni tiene esa inteligencia natural, ¿no, Felipe? Bueno, es que, claro, yo soy muy crítico con lo que se dice, no con ChatGPT, que me parece un buen experimento, pero con lo que se ensalza a un charlatán de feria. O sea, hoy he posteado en LinkedIn un artículo muy bueno de Shataka, porque explica un poco razonablemente cómo son las tripas y en qué se basa, pero yo no dejaría que una parte de mi negocio la gestionara ChatGPT sin saber muy bien para qué, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo más importante yo soy de los pioneros de Internet y de inteligencia artificial por allá de los años 80, y en los años 80 hacíamos verdadera inteligencia artificial, porque teníamos máquinas Lisp, Prolog y había gente que sabía mucho. Ahora se pasaron 30 años sin hacer verdadera inteligencia artificial y ahora pues hemos cogido un mal vicio que es creer que todas las redes neuronales es toda la inteligencia artificial que hacemos. Y las redes neuronales tienen bondades, de hecho yo las uso, pero hay que saber para qué las usas y cómo las usas, porque no deja de ser una forma de agrupar cosas a partir de los datos. Entonces los datos en sí mismos, como yo siempre cuento, no sirven de mucho. Si yo os digo Rafa, Roma, junio, que son 3 datos, ¿qué pensáis? Pues
Pues no sé, pero Rafa Nadal, ¿estabas pensando en tenis? Porque estabas pensando en tenis. Claro, tu cerebro con datos no hace nada. Pues lo mismo pasa que la inteligencia artificial solo con datos no hace nada. El reto está en transformar los datos, en contextualizarlos y, lo más importante, en semantizarlos. A partir de ahí ya no tienes datos, ya tienes reglas y hechos. Y ahí es por donde puedes empezar a trabajar con el conocimiento, que es la materia prima de la inteligencia artificial, no los datos. Los datos, pues sí, en sí mismos es estadística. Yo siempre digo que los data scientists son estadísticos, que es lo que hacíamos en mis tiempos, estudiar estadística. Pero inteligencia artificial es ir más allá de la estadística. Es cierto que cuando entras en inteligencia artificial empiezas a entrar en el mundo de las probabilidades, ¿vale? Y entonces todas las cosas pasan con una probabilidad determinada en un momento determinado, y con la información que uno cuenta habitualmente no es suficiente para tener buenas decisiones. De hecho, el mayor problema que nos encontramos es que la gente tiene en sus empresas sistemas de información, no sistemas del conocimiento. Y entonces tienen un montón de reinos de taifas entre el SAP y otras 300.000 bases de datos que tienen hasta poco armonizadas. Entonces, eso es un problema. Entonces, bueno, pues hay que empezar a buscar múltiples fuentes, gestionar bien el conocimiento, y a partir de ahí la inteligencia artificial tiene mucho que decir y mucho que apoyar, pero todavía estamos en un poquito en la punta del iceberg de lo que va a ser la inteligencia artificial del futuro. Estamos jugando. Claro. Felipe, perdona, Felipe, ¿y por qué crees que hay este auge ahora a través de las redes y artículos y la radio y todo el mundo está hablando de esto? Marketing, todo es marketing. Entonces, la calidad no es lo que prima. La importante es decir cosas y que parezcan, cuando pregunto, no, yo hago inteligencia artificial, uso una red neuronal para marear datos. Digo, muy bien, pues no te fíes mucho de lo que sale de esa red neuronal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues que la gente habla mucho y erra bastante. Cuando vale. yo no estoy muy de acuerdo con todo lo que se hace. Felipe, o sea, yo me encuentro aquí, ¿vale? Yo soy, pues, como una de las personas que están aquí, ¿no? Que son, pues, empresarios o emprendedores también, ¿no? Entonces, que me encuentro ahí y digo, ostras, me está sonando esta inteligencia artificial, pero ¿qué hago, no? Y entonces te oigo a ti y dices, ostras, pues que no todas las inteligencias son inteligentes, ¿no? Y que tenemos que transformar la forma en que vemos los datos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Claro, pues lo más importante es buscar un ingeniero del conocimiento, que la carrera existe hace muchos años, no hay muchos, pero es lo que es hoy. Entonces, yo siempre digo que lo que hay que abordar es cuál es el dominio de mi problema, y entonces buscar la parte del dominio del problema que me soluciona. Pues tengo que saber para qué quiero yo aplicar inteligencia artificial, ¿sabes? Una vez que esto lo estudias y defines el dominio de conocimiento de tu empresa o de tu problema, a partir de ahí se pueden hacer cosas muy potentes, porque cosas que nosotros hemos mejorado en estos últimos 12 años que hemos estado investigando y desarrollando y apoyando a startups es el hecho en sí de que cuantas más fuentes de información tienes y las transformas en conocimiento, mayor es el ámbito de probabilidad de éxito, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si estamos con la startup de logística, ¿no? Que normalmente si tú echas gasolina en la misma gasolinera, pues si miras a tu SAP, dices, uy, qué bueno soy, me ha ahorrado un 2% por un acuerdo que tengo con descuentos de mi tarjeta de fidelización de X. Y digo, uy, qué bueno soy, ¿no? Me miro al ombligo y digo, soy buenísimo. Pero si haces un cálculo de 10, 12 gasolineras que están a 1 kilómetro, te hubieras podido ahorrar un 2,4% más de precio de gasolina por litro. Entonces, claro, y tienes que definir muy bien qué es lo que quieres resolver y qué sabes de ese concepto dentro de ti mismo, y no hacerte trampas en el solitario y decir, oye, es que yo me miro en el sistema mío de información y soy buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿comparado con qué? Entonces, si te comparas con quién, pues encontrarás formas de mejorar.
Ujú. ¿Me estás diciendo, Felipe, que para empezar a trabajar con la inteligencia artificial, lo primero es plantear un problema? ¿Esa No, es la mejor manera? es plantear cuál es el problema que más necesitas resolver, ¿sabes? Es decir, ¿qué quieres? Simplemente automatizar, optimizar. Cuando ya empiezas a meter la palabra optimizar, empiezan a salir cosas muy chulas. De hecho, nuestro algoritmo empezó siendo un simple aprendiz de conocimiento de películas y acaba siendo la función óptima del bien común, después de 5 versiones y 12 años y más de 8 millones y medio de I+D, ¿no? Entonces, claro, lo que tienes es que ir haciendo, os cuento una anécdota, y es que empecé a hacer mi tesis doctoral con una amiga de psicología de la Autónoma y entonces yo le conté, después de 6 millones de euros, yo le dije todo lo que hacíamos con inteligencia artificial colectiva y me dice, muy interesante, ¿y la motivación? Digo, ¿qué motivación? Y me dijo, no hay decisión correcta sin la motivación adecuada. Y dije, caray, pues tenemos que seguir investigando. Y añadimos a nuestro motor de inteligencia colectiva, añadimos el motor de motivación. Y entonces, claro, no es lo mismo que tú quieras ir a pasar un fin de semana romántico con tu pareja que quieras ir a un resort con los hijos. Y entonces, pues son dos cosas, la motivación es distinta. Entonces, ¿qué motivación tiene tu empresa para aplicar la inteligencia artificial? Pues tienes que buscar qué áreas de optimización quieres lograr, ¿sabes? Y cuando piensas en el modelo semántico de ese problema y de su solución, empiezas a optimizar y no solo los datos, sino también empiezas a optimizar los procesos. Porque claro, no es lo mismo aplicar un programita más o menos listillo que aplicar un motor de inferencia para resolver una serie de problemas y esto es muy importante, que el sistema te explique por qué está tomando esas decisiones. Porque si no te lo explica, tú te vas a fiar de ChatGPT lo que te dice a pies juntillas, ¿no? Te tendrá No. que explicar y tú podrás, con tu mente inteligente, podrás evaluar por qué. De hecho, nosotros normalmente presentamos las soluciones como un recomendador, porque no siempre elegimos la primera opción que te da el sistema. Y eso a la vez le sirve al sistema para entender y a ti entender por qué el sistema te está dando determinadas soluciones. Perdona, Felipe, yo ahora estaba pensando, ¿no? Un poco en la cabeza de un empresario o de un autónomo, ¿no? De decir, vale, hay estas herramientas, ¿cómo distingo yo cuál es la que me puede ser útil para mí? Y si tengo capacidad, ¿me sería útil generar mi propia herramienta? A ver, la medicina evoluciona mucho y tú no tienes que saber de medicina, pero te vas a los médicos y te fías de los médicos, ¿no? Pues lo mismo tienes que hacer. Si te quieres fiar, pues ves a un ingeniero del conocimiento, que eso seguro que saben lo que tienes que hacer. Entonces, lo que no se puede decir es que un científico de datos, ¿qué te hace? Pues marear datos y darte estadísticas y presentarte gráficos muy bonitos, que luego es el ser humano el que tiene que tomar la decisión, pero la inteligencia artificial pasa porque sea quien te ayuda a tomar mejores decisiones. El mundo es muy complejo. Entonces, ningún empresario, ningún científico, nadie sabe de todo por sí mismo y no todo de todas las áreas de conocimiento. Por eso nosotros además apoyamos a emprendedores que nos dan buenas ideas en su área de conocimiento y eso la inteligencia colectiva luego es capaz de generar cosas muy chulas, ¿vale? Pero, claro, necesitas expertos en el área de conocimiento, ¿vale? Entonces no todos sabemos de todo. De hecho, si tú vas al médico, empiezas por el de cabecera, pero luego ¿qué haces? Te mandas al especialista de pulmón, de corazón, de lo que sea, porque el médico de cabecera es eso, un médico de primera fase, pero luego te manda análisis y te manda radiografías y te manda escáneres y con eso va haciendo, pues, si tú quieres hacer inteligencia artificial, no es porque tengas que hacer inteligencia artificial. O sea, ¿quieres mejorar en tu toma de decisiones en un mundo complejo? ¿Cuál es tu problema más fundamental que quieres resolver? Entonces te vas a un especialista. Y Felipe, todos estos procesos entiendo que pueden ser relativamente
caros o difíciles de asumir para una sola pyme, ¿no? Claro, para una pyme es difícil, por eso buscamos startups nosotros que nos dan ideas que pueden hacer en inteligencia artificial as a service para que lo puedan usar las pymes, claro. Vale, entonces, ¿qué soluciones podríamos aplicar para pymes, ¿no? O sea, ¿cómo las pymes podrían aquí sacar provecho de todo esto? Bueno, pues ahí hay proyectos interesantes y soluciones as a service bastante interesantes. Depende, ya te digo, de que, claro, si una pyme quiere con el kit digital de 12.000 euros montar una inteligencia artificial, pues sinceramente es que no da para eso. Entonces, hombre, yo siempre digo aplicar inteligencia artificial y que se junten muchas pymes con el mismo problema e intenten buscar la solución juntos, ¿no? Es más fácil. Pero claro, es que a mí lo del kit digital de 12.000 euros me cuesta trabajo pensar que aparte de pagar las licencias de Office y 3 cosas más, me parece difícil que puedan hacer muchas cosas más que alguna cosilla de juguete, ¿sabes? Pero inteligencia artificial es para hacer cosas potentes en las soluciones que empiecen a construirse. Si tienes que hacer una solución de inteligencia artificial a medida, mal vas. Vale, entonces es que me parece muy interesante, ¿no? Porque este para mí es uno de los pilares fundamentales que los tiempos actuales nos piden, ¿no? Que es, los retos que se plantean son tan enormes que para competir contra los grandes no podemos pensar en local, ¿no? O sea que será mucho más difícil pensar en local. Esto en un caso muy concreto, ¿no? Y que no tiene tanto que ver ahora, pero que una granja de huevos individualmente le cuesta mucho sobrevivir. Cuando se agrupan 10, montan una cooperativa, de golpe se dan cuenta que tienen factores de escala, tienen capacidad de abrir negocios. Es decir, que en este mundo necesitamos ahora mismo incorporar factores que nos ayuden a coger escala, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial es uno de estos factores que será clave para el futuro, ¿no? Entonces, y creo que necesitamos como empresarios tomar esa perspectiva de entender que yo tengo muy pocos datos, pero si soy una librería, ¿no? Y que más o menos gestiono de la misma forma, pues 20 librerías, ¿no? Podemos tener una oportunidad de hacer algo grande, ¿no? Ahí. Claro, eso el ser humano lo ha ido evolucionando a través de estos 3.500 años. Ha ido, de hecho, Harari habla muy bien, escribe muy bien de estos temas, porque el que juntemos y que reflexionemos juntos, pues nos llega a que las decisiones sean mucho más eficientes, ¿no? Ajá. Aquí Enrique dice, las soluciones a medida de la IA sin duda no es para las pymes, pero eso no significa que no ayude a soluciones actuales a las pymes a automatizar procesos y optimizar el trabajo, aunque sea a pequeña escala. Bien, Felipe Grego se nos ha caído. Quique, Parece que se nos ha ido. Quique, ¿cómo lo ves? Bueno, básicamente yo creo que aquí Felipe nos ha asentado un poco, ¿no? Y nos ha bajado un poco todo este gran hype que es lo que había. Y quizá aquí, una vez nos estamos colocando desde un punto de vista de si lo puedo utilizar, si no puedo utilizar, si me interesa o si no me interesa, aparece la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, las inteligencias artificiales, cuando se empiecen a utilizar de manera mejor, peor, tal y como lo ha dicho Felipe, pero ¿qué repercusión tendrá en mi trabajo? O sea, ¿nos van a quitar los trabajos, los puestos de trabajo, las inteligencias artificiales? Y creo que esta es la pregunta que está por encima de todo lo que se está hablando, porque sí que es muy interesante ver que ChatGPT es capaz de generar textos. Y entonces la pregunta es, ¿y estos textos van a hacer que los copies y los que generan textos pierdan su trabajo o no? Creo que esta es una buena pregunta. Yo creo aquí, porque esta mañana, incluso, bueno, ahora es el día a día, ¿no? Esto de ChatGPT ha dado esta aterrizada a todo el sinfín de posibilidades que muchos de nosotros todavía a día de hoy vamos viendo que es posible, ¿no? Yo creo que esto siempre hay este rum, yo creo que atiende más a esa
a esa amenaza ante el cambio, ¿no? Más que una realidad de que una tecnología así te pueda quitar el trabajo, básicamente porque lo que te está haciendo es, o sea, los diccionarios no quitaron el trabajo a nadie, o sea, básicamente reunieron ese conocimiento para que fuera más ágil pues, consultarlo, ¿no? Pues esto un poquito puede ir en la misma línea. Al final estamos hablando de una herramienta que nos facilita el día a día y que nos permite poner nuestra capacidad de aportar valor con más potencia. Sí, sí, y que yo creo que también, por ejemplo, es que nos replantea, como decía Felipe, ¿no? Que no es solo la gestión de la información, sino que es la gestión del conocimiento, ¿no? Y que todas las personas que nos dedicamos a la gestión del conocimiento, tenemos que ver cómo reenfocamos. Uno de los casos más paradigmáticos y que se ha visto más claramente que son de alguna forma reemplazables por la inteligencia artificial son los programadores, ¿no? Que hemos visto que ya existen propuestas para sustituirlos, ¿no? Todavía no son efectivas, todavía no funcionan, pero que ya está ahí en el caldero, ¿no? Con todo esto sí que es interesante pues que nos hará replantear cuál es el papel de los humanos en todo este proceso, ¿no? ¿Para qué servimos las personas? Felipe. Ya estoy, perdonadme, pero es que se ha muerto mi iPad, no sé por qué, porque tenía batería, pero ha decidido morir. Perdonadme. Se habrá enfadado con lo que habrás dicho de la inteligencia artificial y dicho, pues ahora me desconecto. Me he sentido ofendido. Vale. Felipe, estábamos hablando si la aplicación masiva de las inteligencias artificiales nos van a quitar el trabajo o no. ¿Tú qué crees? No, eso es muy importante. Desde que empezamos en la fundación que tenemos de I+D a estudiar el tema de cómo sería nuestro trabajo cuando los robots hagan nuestro trabajo, que es un taller que suelo impartir en las empresas, claro, el reto no era que los robots hagan nuestro trabajo, que lo ideal es que lo hagan. O sea, es que lo del trabajo es una maldición divina, no es otra cosa, nadie quiere trabajar. Lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de trabajar y ya no se trata de trabajar y que nos paguen un salario, se trata de ganar dinero. Entonces lo que tenemos que cambiar, y eso es parte de mi día a día, en cambiar la mentalidad de la gente, porque no se trata de estar todo el día reunido ni hacer Excel como un cosaco, ¿sabes? Se trata de hacer lo que sabemos hacer bien y que las máquinas no pueden hacer, y es nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra capacidad de análisis, que quedan muchos años hasta que la inteligencia artificial sea capaz de hacer eso, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que centrarse en cómo vamos a dedicar a nuestro trabajo de la manera más eficiente para poder dedicarnos a lo que nos gusta y no a lo tedioso y a lo horrible, ¿no? Y yo odio siempre el trabajo rutinario, entonces siempre estoy pensando formas de no trabajar. Yo siempre me estoy pasando el día pensando en qué tengo que hacer para no trabajar. O sea que... y creo que es importante que para mí, por eso es importante que las pymes tomemos esa iniciativa, ¿no? de aplicar nuestras metodologías de inteligencia artificial y no esperar a que nos den los servicios hechos. Porque cuando paguemos por el servicio, será muy difícil que seamos capaces de valorizar eso, ¿no? de obtener el beneficio de eso. No nos podemos permitir que solo Google, Amazon y Microsoft nos den eso, ¿no? El pago por Hay muchas startups que hacen cosas muy chulas, ¿eh? O sea que yo creo mucho en apoyar a las startups. De hecho, lo que hacemos cuando trae un emprendedor una idea buena, pues le apoyamos, ¿vale? O sea que yo no creo que toda la inteligencia artificial del mundo vaya a venir de la mano de Microsoft, de Google o de Apple o de Amazon, ¿no? Es decir, yo creo que hay cosas chulas y hay mucho que trabajar todavía. Bueno, quizá estos cambios que estamos viendo giran un poco hacia la democratización de la inteligencia artificial.
O sea, hace que sea más accesible a Claro. la gente. Este es uno de los cambios buenos de ChatGPT y Claro. de OpenAI y todas estas cosas, ¿no? Supongo. Y yo creo que sí, y claro, lo que tenemos que hacer es poner un poco más de prudencia en qué alabamos cuando viene uno de estos grandes y nos suelta una cosa así como muy potente y no la tenemos que creer, ¿no? Entonces, bueno, yo miraría, yo es como todo esto, busca, compara y si encuentras algo mejor, pues úsalo, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, ¿sabes? Hay cosas muy chulas por ahí. Yo veo cosas de emprendedores muy interesantes y bueno, pues luego tienen sus rondas de financiación y yo creo que los grandes de hoy en día no serán los grandes de la inteligencia artificial. ¿Por qué lo dices eso, Felipe? Porque es importante, porque creo que es un poco el proceso que creo que es interesante que como empresarios tomemos, ¿no? Es la actitud no pasiva, ¿no? No esperar a que se nos venga dado, ¿no? Sino que tiene que ser una actitud mucho más activa de tomar responsabilidad y tomar la iniciativa para poder ir hacia... O sea, la inteligencia artificial para mí es una herramienta de potenciación de las capacidades, ¿no? Que con mucho menos esfuerzo podamos hacer mucho más. Claro, hay un factor que ahí no va a ser bueno, que en general es que la verdadera inteligencia artificial no se vendrá a procesar bien hasta que no haya verdaderos ordenadores cuánticos. Entonces, claro, es decir, eso, un ordenador cuántico ni va a estar mañana ni va a ser barato. Entonces, eso sí que es un pequeño hándicap. Entonces, bueno, pues yo siempre digo de cuantos más agrupaciones de interés y cuanta más inteligencia colectiva, más fácil será. Pero bueno, siempre vendrá alguien pequeño que cambie las normas del juego, ¿sabes? O sea que igual que a los grandes operadores de telco le pasaron las grandes empresas de información por todos los lados, pues a estas grandes empresas de información que ya son monstruos, pues les acabarán pasando otros por el lateral. O sea, como ya soy muy viejo y ya he visto muchas veces esto, pues no creo que eso... Pero claro, tenemos que hacer, luego los pequeños tenemos que hacer más por apoyar ideas pequeñas que se hagan grandes, claro. Eso es importante. Mira, aquí Xavier Prat nos hace una pregunta que está bastante liada con esto. Dice, gracias por este interesante debate, pero parece que solo las grandes empresas o pymes agrupadas pueden acceder a estas soluciones. Creo que otra opción para las pymes, y aquí viene, es pagar servicios puntuales y ir así introduciéndose en este campo. O sea, claro, o sea, si empezar por lo pequeño. Claro, si tú tienes una solución que es útil, pues úsala. No, eso yo no diría que no se debe usar. Lo que hay que saber para qué lo uses y a quién le das el poder sobre tus decisiones, ojo, nada más. O sea, si eres consciente de esa pequeña solución, te sirve y te es útil y demás, pues úsala, sí, sin problema. Eso es lo que tú estabas diciendo del as a service, ¿no? O sea, ofrecer dentro del mercado un servicio que tú no tengas que desarrollar, pero que sea más o menos ágil para poder desarrollarlo, ¿no? Claro, perdonad, pero es que me estoy quedando sin batería por todos los lados. O sea que, espera. Si me puedo enchufar por algún lado. Lo que está claro es que bueno, estas herramientas que están saliendo ahora han ilustrado muy bien a la población en general lo que hace muchos años llevamos escuchando y viendo asociado a algunos productos, como puede ser ese AI que hace tiempo aparece ya en las televisiones, esa inteligencia artificial que nos dicen que tienen las plataformas que utilizamos, pero realmente las podríamos intuir. Yo creo que ahora con las herramientas que hay encima de la mesa se puede ver y se puede probar la potencia que puede llegar a tener esta tecnología. Y yo creo que esta es la diferencia, ¿no? Que decía Felipe que todo, digamos, este sentido marketingiano del lanzamiento de ChatGPT es así, pero también, Quique, como bien has dicho, ¿no? Ha permitido esa democratización de que hoy tengamos a gente hoy aquí pues, muy interesada de cómo puede sacarle rendimiento a esto en el día a día, porque lo está viendo.
Sí, mira, hay un ejemplo que es muy interesante, que se puede adquirir por Amazon, porque hasta es gratuito. Es un guionista de cómics, ha escrito en 15 días 3 volúmenes. Es una historia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Él ha guionizado, ha dado la parte creativa. Supongo que lo hubiese podido hacer con ChatGPT, ¿no? Pero ha sido él que lo ha hecho. Y ha pedido a una de las inteligencias artificiales que genera imágenes, que ilustre esto, y lo ha publicado. Claro, ha habido un poco de retoque de Photoshop y maquetación, ha habido trabajo también por parte de él. Pero el resultado es sorprendentemente interesante. Y aquí viene la palabra, sorprendentemente interesante. Si no te lo explican, si no te lo dicen, tú podrías decir que es un artista, es un tío que ha hecho un cómic que está bastante bien. Son 3 volúmenes, que es coherente y que es bonito. Por lo tanto, dices, pues está bien. Empiezas a darte cuenta, si miras el dibujo como está hecho, empiezas a ver cosas raras, ¿no? Pero realmente en 15 días ha conseguido hacer un producto. Este producto es comparable a la de un artista consagrado que esté generando un trabajo creativo. Depende de cuál sea tu valor. Como experimento encuentro que está muy bien. También hay una parte muy importante que es el conocimiento que ha puesto él, pero el trabajo rutinario de hacer los dibujos, quizá esto sí que haya sido un producto bastante exitoso. Yo lo digo que porque es muy interesante y se puede adquirir fácilmente en Amazon. Después pondremos el link. Lo que está claro es que esto lo revoluciona. Pero yo creo que es importante poner encima de la mesa también lo que ha dicho Felipe de que, bueno, que aquí hay que darle un sentido a todo esto y que el conocimiento, o sea, no es la tecnología por la tecnología. No nos tenemos que volver locos de, venga, vamos a hacer cosas rápidas con inteligencia artificial porque, bueno, detrás hay muchas cosas. Y al final el humanismo es el que da sentido a la utilización de estas tecnologías, ¿no? Como comentaba, que cuando estábamos desarrollando pues esa primera startup, ¿no? O ese primer proyecto, bueno, hasta que no se introdujo esa motivación, realmente no tenía sentido lo que estaba trabajando, ¿no? Y yo creo que eso también es importante a la hora de incorporar este tipo de tecnologías en nuestras empresas para que, bueno, tengamos esa perspectiva, ese propósito por el cual pues se va a incorporar este tipo de herramientas. Sí, totalmente de acuerdo, Pau. Y, Quique, una pregunta, yo como planteando, ¿no? En mi empresa, viendo, claro, ¿qué tipo de datos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de información sería la que puedo aplicar inteligencia artificial, ¿no? ¿De dónde puedo sacar, ¿no? Me interesaría, tú que has estado como gestor de, ¿no? Como CTO de muchas empresas, ¿no? Entonces, ¿cuáles datos sí se podrían afrontar de esa forma? Sí, mejor que cuáles datos es cómo recojo los datos, porque precisamente las inteligencias artificiales lo que comen son datos. Tiene una base, como ha explicado Felipe, tiene una base estadística muy importante y entonces para trabajar con esto necesitan tener datos. Entonces, desde mi punto de vista, lo primero que se tiene que hacer es hacer una buena recogida de estos datos, que sea en tiempo real, que sea amplia, que sea contrastada. Por eso es muy importante lo que antes hemos hablado, que si hay pequeñas pymes que se puedan asociar, pero más que cuáles datos, que sí que son importantes, es cómo los recojo, ¿vale? Actualmente hay un lag, que es el mundo informático al mundo real, ¿vale? Todavía no están perfectamente conjuntados y es difícil poder traspasar los datos necesarios a las inteligencias o a los sistemas de gestión. Creo que este es el primer paso. Si tengo una industria y me interesa la producción, porque estoy fabricando cualquier producto y tengo una fábrica, lo más importante en este caso es cómo recojo los datos. Tengo las máquinas preparadas para alimentar todo este sistema, cómo las tengo preparadas y qué puedo hacer con ello. Yo empezaría por allí. ¿Qué datos, no?
¿Y cómo los recojo? Sí, empezaría por aquí. Y a medida que van creciendo, entonces puedo plantear más soluciones. En el tema de la industria, hay diferentes sectores que lo que intentan es estandarizar los tipos de datos. Hay fabricantes de software y de hardware que se apuntan a estas iniciativas y es muy especializado. Pero es un buen comienzo coger datos estandarizados a través de software, aplicaciones o máquinas. Yo empezaría por ahí. Claro, y esto nos marca también como pymes la necesidad de marcar los datos, ¿no? De que no es suficiente con eso, ¿no? La importancia de guardar esos datos, ¿no? Que aunque no los estemos usando, que en un futuro sí que pueden ser herramientas para desarrollarlos, ¿no? Pero que ahora mismo necesitamos estar atentos a ver qué datos podemos guardar. Sí, precisamente, por eso estamos viendo que hay un escalado enorme en lo que son los sistemas de gestión, cloud, todas estas cosas, ¿vale? Que ya no es un problema. El disco duro, el servidor que teníamos, todas estas cosas están pasando ya un poco a la historia y nos estamos enfrentando a momentos en que los datos están y se suben y se trabajan. Hay especialistas para hacer esto y no debería resultar ningún problema. Lo que sí que es interesante es empezar a plantearse esto. Una vez lo tienes planteado, puedes empezar a plantear lo de la inteligencia artificial a través de un especialista. Esto es lo que yo haría. Pero es una cuestión muy especializada. Lo que hemos visto ahora a través de OpenAI es un ejercicio de demostración. Están haciendo demostraciones de lo que se puede llegar a hacer. Se está experimentando y el cambio dentro de las plataformas de hardware en cuanto a velocidad de procesamiento ha sido crucial, ¿no? Si no, sería imposible ver lo que estamos viendo. Pero básicamente la cuestión se desarrolla poco a poco y poco a poco tenemos que estar incorporándonos. Mira, por aquí está Felipe. Felipe, ¿has vuelto? He encontrado un enchufe que me estoy quedando ya sin batería. Sí, mira, aquí hay una pregunta, Felipe. A ver si tenemos mejor conexión. A ver si los hitos. ¿Me oís? Te oíamos mal. Sí, Felipe, si no tienes buena conexión, si acaso sácate la cámara y por lo menos te escuchamos. ¿Me oís? Sí. Ah, vale. Bueno, ya estoy con vosotros. Vale. Felipe, hay una pregunta que creo que es interesante, que dice, quizá lo primero sería entender para qué se puede utilizar la IA y cómo funciona realmente la IA, ¿no? Y que dice, herramientas como con ChatGPT, más que universalizar el uso de la IA para usar soluciones optimizadas basadas en la información, parece que viene a masificar el uso de esa pieza sin más fondo, ¿no? Parece que sigue faltando que los usuarios le pongan la motivación de lo que hablaba Felipe. Y después entender que lo que me devuelve la IA es una opción. Es el trabajo de un asistente muy potente, pero que no debe ser una solución categórica, ¿no? Que por eso es algo que suma, pero que no sustituye. Y nos da las gracias. Bueno, a ver, que la inteligencia artificial solo es un problema que un algoritmo no soluciona. A ver, yo siempre digo que si tienes un problema, que existe una solución algorítmica que se puede programar con técnicas tradicionales, pues aplícalo, ¿vale? Entonces, no siempre tienes que aplicar inteligencia artificial por muy de moda que esté. A ver, cuando tú tienes un problema con un error acotado y un problema que define el error, utilízalo, ¿vale? Solo cuando estás en un elemento de incertidumbre y en el que no hay una solución tradicional que aplicar con un error conocido, es cuando hay que aplicar inteligencia artificial. Ojo, que eso es un problema habitual, es que nos creemos que hay que aplicar inteligencia artificial para todo, no, para nada. Entonces, siempre que exista un algoritmo que tenga una solución y que sepamos el error con que se soluciona, si ese error
nos es útil, pues hay que aplicarlo. No sé si me explico razonablemente bien. No todo tiene que ser resuelto por inteligencia artificial, ¿vale? Solo se aplican técnicas de inteligencia artificial cuando estás en un modelo de un problema con poca conocimiento y con mucha incertidumbre. Ajá. O sea que de alguna forma lo que buscamos con la inteligencia artificial es descubrir esas variables que no conocemos, que están afectando pero que no conocemos. Bueno, claro, si las conocieras, pues tendrías un algoritmo probablemente que un matemático te lo haya resuelto, ¿vale? Entonces, ¿por qué es muy útil, por ejemplo, inteligencia artificial en comportamiento humano? Porque no hay algoritmos que entiendan el comportamiento humano. Entonces, los recomendadores de muchas cosas, pues sobre todo de ocio, de muchos temas, que no existe, digamos, un conocimiento exhaustivo del problema y diferentes soluciones, pues hay que utilizar inteligencia artificial porque en ese baremo puedes irte aproximando a la solución con una razonable fiabilidad. Por eso os digo que, por ejemplo, utilizar ChatGPT por utilizarlo, pues no tiene mucho sentido. Utilizar inteligencia artificial en general por utilizarla no tiene sentido. ¿Sabes? Si hay siempre, mi mayor recomendación es la misma. Si hay un problema que se puede resolver con un algoritmo en el que conoces los márgenes de error, aplícalo. Sí, sí, totalmente. Y entonces, en todo esto, no sé, me interesan ejemplos específicos, Felipe, ¿no? Ejemplos concretos donde se haya utilizado, ¿no? Para que la gente diga, bueno, esto yo entiendo cómo lo utilizo, ¿no? Claro, pues por ejemplo en logística es muy interesante que apliques técnicas de inteligencia artificial colectiva pues para determinar muchas variables que no es capaz de identificar cuando miras en tu sistema. Pues tú tienes tus rutas de tus camiones, por ejemplo, y tú haces tu mantenimiento, pero no sabes pues cómo conduce tu conductor, qué diferencias hay entre tu mantenimiento y el de mantenimiento de la competencia. Pues todas esas cosas, cuanto más apliques inteligencia artificial, más puedes optimizar qué momento tienes que hacer el mantenimiento o qué tipo de cambio de ruedas tienes que hacer para poder mejorar el consumo de gasolina, ¿sabes? Entonces, si tú miras y dices, oye, estoy muy satisfecho con el mantenimiento que hago en mis vehículos, vale, pero ¿comparado con qué? Entonces tú cuando te comparas con otros puedes intentar mejorar y cuando tienes elementos en el que, por ejemplo, no es lo mismo camiones que tengan rutas en el sur que en el norte, porque cuando en el norte llueve más, pues está más mojado. El conductor no va a conducir tan agresivo cuando está mojado como cuando estás seco. Entonces también depende del tipo de conductor que tengas, del tipo de mercancía. Entonces, claro, como son tantas variables y interviene el factor humano, ahí probablemente la inteligencia artificial te sea muy útil. Ajá. Veo logística. ¿En ventas tiene sentido? Siempre, claro. En ventas más, porque el comportamiento humano es muy importante. El estudio del cerebro de por qué compramos es un mundo. Entonces ahí sí, ahí tienes que ir intentando entender. Por eso la inteligencia colectiva en ese mundo, yo creo, todavía no tenemos una startup especializada en ello, pero creemos que es muy importante por eso, porque entender el por qué tu cliente la compra un producto y que satisfaces, pues entra dentro de los comportamientos complejos. Claro. Y en producción entiendo que con máquinas, con datos también tendría sentido, ¿no? Depende, hay producciones que puede que sí y hay algunas que pienso que no, ¿sabes? Pero bueno, depende. Cuanto más te vayas a lo intangible, evidentemente producir contenidos, pues puede ser muy interesante aplicar cosas de este tipo, ¿sabes? Entonces, ¿para qué? Para personalizar. Por ejemplo, los periódicos creo que sería muy interesante que te personalizaran la información, no para dirigirte, que es lo malo que hacen, sino para adaptarse a lo que tú estás necesitando más en cada momento. Es decir, debería de pensar más en ti que no en ellos. Entonces, en ese aspecto a mí sí me gusta compartir lo que hago.
para que acierten más en lo que necesito, no estar perdiendo mucho tiempo en... Yo creo que, por ejemplo, una cosa que va a cambiar mucho es que va a haber encontradores, no buscadores, porque claro, yo no tengo que buscar. De hecho, uno de los claims que tiene una de nuestras startups es lo que te gusta, te encuentra, ¿vale? Y entonces eso te ahorra mucho tiempo y esfuerzo, ¿sabes? Ajá. ¿Y eso para conocimiento externo o interno? Ambos, claro, es que la mejor opción es combinar una parte de cada. Porque también hay mucha información interna que Quique lo sabrá, ¿no? Como gestor de, o sea, cuánto tiempo dedicamos a guardar información y después nos cuesta horrores encontrarla, organizarla y que esa información muchas veces se queda perdida, desaprovechada, ¿no? Y que se pierde con el tiempo, ¿no? Sí. Claro. Yo siempre digo que tenemos el síndrome de Diógenes Data. Entonces, tendemos a guardarlo todo y no sabemos muy bien por qué. Ahí la inteligencia artificial siempre nos ayuda a... Porque hay una cosa importante, es que una información podía ser útil en el año 2000 y ahora es inútil o tiene una baja probabilidad de utilidad. Entonces, es muy bueno lo de contextualizar toda la información en tu base de datos para ponderar su utilidad en cada momento. Y otra posible aplicación que a mí se me ponen los pelos de punta, porque no sé si se está haciendo o no, pero los sistemas financieros, bolsa, todas estas cuestiones que parecen que son tan difíciles de prever, ¿ahí crees que vamos a ver algún cambio rápidamente Claro. en esto o no? Sí, de hecho, pues hemos lanzado una fintech porque durante muchos años el matemático que parió el algoritmo de inteligencia artificial colectiva, pues resulta que siempre decía que no, que claro, que el mundo de la trading y de los mercados financieros es un mundo estocástico y que no se pueden prever los cisnes y tal, y en parte es razón, pero también es cierto que tú puedes reaccionar rápido en determinadas circunstancias. Entonces puedes ver, siempre digo que tú puedes ver, cuando hay un accidente en la carretera, tú no tienes por qué ver el accidente, pero ver las luces rojas de los que frenan, ¿no? Entonces tú puedes tener más capacidad de reacción con inteligencia artificial que si estás esperando. Yo, por ejemplo, juego mucho al trading y cuando digo, joder, si es que estaba durmiendo y ha habido una buena oportunidad, pues claro, no puedes estar pendiente de las operaciones de trading 24 horas al día, 365. Entonces, en eso, si tú tienes buenos robots y hay mucho matemático trabajando en ello, puedes tomar decisiones bastante fiables, independientemente de que no puedas prever el comportamiento de los mercados. Pero también es cierto que cuanta más información transformada en conocimiento tengas sobre muchas variables, pues más fácil será que te anticipes a los movimientos. Perdón, ahí, bueno. Sí, quería, Felipe, no, un poquito siguiendo el hilo, ¿no? Entiendo que a medida que la calidad o el tipo de dato sea capaz de recogerse, ¿no? Porque quizá a día de hoy hay datos que todavía la tecnología no es capaz de recogerla, se irán abriendo nuevos campos. Es decir, ¿no? Si hablamos de esa análisis de comportamiento humano, entiendo que poco a poco, a medida que digamos, las tecnologías que utilizamos a diario puedan sacar información que a día de hoy pues no es recabable, las capacidades de la inteligencia artificial aumentarán. Y luego quería hacer otra pregunta, es decir, ¿cómo una pyme puede acceder a datos que les pueden ser útiles, más allá de los que tenga él disponible? Bueno, empezando por la segunda, que la primera no te he entendido muy bien. La segunda, que se puede hacer muchos robots sencillitos. O sea, tú puedes crawlear fuentes de información externas que te sirvan de apoyo. Hay mucha información open, ¿sabes? O sea, en ese aspecto no es problemático. De hecho, tú puedes empezar con 10 o 12 robotitos muy interesantes y hacer cosas muy curiosas, ¿sabes? Por ejemplo, no todo el mundo tiene 2.000 competidores. Tú siempre tienes 5 o 6 competidores cerca que los puedes hacer robots que sigan sus redes sociales y tener un entendimiento de qué hacen y cómo lo hacen. Eso es muy interesante.
Que yo creo que esto es una problemática que las empresas a veces se ven, ¿eh? Dicen, ostras, a mí pienso en la información que necesito, pero tenemos en la cabeza como que hay cortijos de información que no se puede acceder, pero realmente hay mucha información pública que a través de estos robots, ¿no?, se podría trabajar. Hay mucha información pública y abierta muy útil, ¿sabes? Y entonces te sirve para algo muy importante, compararte con, por ejemplo, datos medios, etcétera. O sea, ya eso para mí es un factor muy importante. Muy importante. ¿Y la otra me repites? No, decía que entiendo que la capacidad de la inteligencia artificial está limitada por la tipología de datos con la que trabaja. Es decir, a día de hoy hay muchos datos, como por ejemplo, ¿no?, que hablabas de ese proceso de venta a nivel humano, qué es lo que hace a la persona comprar, que hay estudios, pero que a día de hoy con la tecnología que hay mucho dato que todavía no se puede recabar de forma instantánea. No. Es un problema del dato como cómo lo vas a utilizar y cómo lo semantizas. O sea, yo creo que lo que hay que poner los datos en su justa medida. ¿Sabes? A lo mejor un 10% del conocimiento de esos datos te da un 90% de fiabilidad, pero tienes que elegir bien ese 10%. O sea, si semantizas te cambian mucho las cosas, de verdad, ¿eh? O sea, el esfuerzo que yo siempre digo es semantizar, porque no es lo mismo coger esos datos y ver que determinar cómo esos datos te pueden afectar probabilísticamente sobre buenas decisiones. De hecho, por ejemplo, cuando hablaba, algo muy importante de las abejas que aprendimos es el discriminar sobre la fuente de información. Es decir, a ti en un problema determinado, ¿qué fuentes de información de verdad te aportan valor sobre la decisión? Ahí nos ayudamos mucho de las abejas en su día para modificar nuestro algoritmo. Eso es muy importante. Muy interesante. Pues, Pau, no sé si abrir las preguntas a la gente. A ver si... Las preguntas, sí, de momento el chat sigue abierto. No hemos tenido ninguna cuestión más, solo que Óscar nos tiene que dejar. Gracias, Óscar. Si no tuviéramos más preguntas, por mi parte podríamos ir acabando, a menos que queráis comentar algo. Todavía tenemos 3 minutos. Bueno, por mi parte creo que tenemos que quedarnos con la reflexión esta de la diferencia entre datos y semántica, ¿no? que es una evolución importante, que es la lógica y la inteligencia de los datos, ¿no? Cómo se relacionan entre ellas. Y después también, para mí, es abrir esta perspectiva de colaboración, ¿no? Es decir, quizá no puedo afrontar un proyecto solo, pero en un proyecto colaborativo con unos datos parecidos, pues, ¿qué datos podemos tener? Amazon, datos de clientes de ventas, de libros específicamente. Tiene una información brutal para saber que la gente, usando los datos colectivos, que la gente va a pedir Harry Potter 5, lo que sea, ¿no? Y que anticiparse un poco a lo que hay, ¿no? Y entonces, pues como gestión un poco más colectiva, esto nos podría aportar unos beneficios colectivos si pensamos en ese colectivo, ¿no? No tanto individualmente como colectivo, ¿no? Yo creo que es uno de los cambios interesantes a plantear, ¿no? A la hora de afrontar estas transformaciones que un poco pues, pueden ser muy grandes, ¿no? Sí, os pasaré una masterclass que tengo por ahí, que dicen que es muy instructiva y oye, la difundís como vosotros me prefiráis, porque a las pymes les suele ayudar bastante a entender los conceptos básicos de cómo la inteligencia artificial cambia, digamos, los planteamientos de la informática tradicional. Entonces, si veis eso, pues a lo mejor os ayuda a buscar esa forma colaborativa, ¿vale?, de trabajo para buscar el bien común, porque ya os digo, es muy interesante conseguir soluciones que juntos sean más eficientes que individuales. Muy bien. Bueno, una sesión súper interesante. Yo creo que alguien lo ha comentado, ¿no?, que un debate de este tipo es necesario de irlo haciendo, más allá de ir viendo todas las herramientas que van apareciendo y al final el pensamiento, la razón y
y la lógica tiene que estar ahí y no como locos tirarnos a lo primero que nos parece interesante. Así que yo creo que hemos conseguido, digamos, por lo menos abrir la mente, ¿no? De alguna manera, de que esto es una tecnología nueva, que hay que trabajarla, que va a modificarse, que va a llegar, que ya ha llegado, que ya hace tiempo que está, pero ahora se ve la utilidad a nivel, digamos, de calle, y se abre una época pues muy interesante, ¿no? Felipe, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Disculpar los inconvenientes logísticos que he tenido hoy, pero bueno, por lo menos os he podido contar alguna cosilla interesante, espero que fuera útil. Claro que sí. Sí que, bueno, si tienes esa masterclass, pues estaremos encantados de difundirla con los inscritos a la jornada. Y nada, Xavi y Quique, a vosotros también, pues como siempre, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Y nada, nos vemos en la próxima jornada y, por supuesto, daros las gracias a los que habéis podido seguir la jornada en directo y en diferido. Así que nos vemos en la próxima jornada y que tengáis muy buen día. Muchas gracias, Pau, y muchas gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego.